Ruth, y hoy vamos a comenzar una serie en el libro de Ruth. Estaremos predicando durante 4 semanas consecutivas, si es la voluntad del Señor, si no acontece nada. Estaremos exponiendo el libro de Ruth. Y el Señor permita que esto sea de gran edificación para nuestras vidas. Dios permita que esta palabra en el libro de Ruth pueda enseñarnos. Así que voy a pedirle que usted se ubique, capítulo 1 del libro de Ruth, y usted por un momento se coloque de pie para que leamos la palabra del Señor. Oramos e iniciamos en esta mañana. Dice de la siguiente manera: aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, él y su mujer y dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de su hijo eran Mahlón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Mahlón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada uno a la casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron y dijeron: ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías. ¿Para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque ya yo soy vieja para tener marido, y aunque dijese esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz un hijo, ¿habíais vosotros de esperar hasta que fuese grande? ¿Habías quedaron sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotros? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondiendo Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, yo moriré, allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas 2 hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella les respondió: no me llames Noemí, sino llámame Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamáis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y Todopoderoso me ha afligido.
Así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega y la cebada. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, mi Dios, por tu palabra, mi Dios amado, porque ella es rica, Padre. Ella llena nuestros corazones. Y a ti te ha placido, mi Dios, que por ella nosotros podamos conducirnos. Señor, mira lo que vamos a hacer hoy. En esta mañana a ti te ha placido que yo sea el medio por el que vas a transmitir tu palabra. A ti te ha placido que yo sea ese conducto por donde va a pasar tu palabra, mi Dios. Señor, tú conoces los corazones de los hombres. Tú sabes perfectamente cada uno de los que están acá, Señor. Tú puedes usar la palabra en esa mañana para hablarle a sus corazones, iluminar sus vidas, traerlos a arrepentimiento, Señor, y cambiar el rumbo que ellos llevan. En tus manos estamos, Señor. Usa tu palabra para tu propia gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Pueden sentarse? El día de hoy, hermanos, como les decía, comenzamos esta serie en el libro de Ruth. Y en este primer capítulo que hemos leído, he colocado un título a este sermón en esta mañana. El título de ese sermón es De la tragedia a la gracia. Ese será el título en esta mañana. De la tragedia a la gracia. Y lo vamos a ver en 3 encabezados. Yo quiero que usted preste mucha atención cada uno de los encabezados que vamos a ver en esta mañana. Porque desde el verso 1 al verso 5, nosotros vamos a ver el efecto de abandonar la gracia. En el verso 6, vamos a ver el segundo encabezado que he titulado La fidelidad inquebrantable de la gracia. Y desde el verso 7 al verso 22, vamos a ver el retorno a la gracia. Esos 3 encabezados lo vamos a ver precisamente en el capítulo 1. Y quiero comenzar hablando acerca de este libro corto. De este libro se han hecho muchas novelas. De hecho, si usted se mete en YouTube, usted busca la novela de Ruth y la va a encontrar. Va a encontrar a una novela dramatizada. Aquellos que trabajan en el proyecto de llevar a cabo una novela como el libro de Ruth, el propósito de ellos es moralista. Ellos no tienen ningún propósito en mostrar el valor de lo que Dios está haciendo por medio de este libro. De hecho, algunos se han beneficiado con obras de teatro basados en el libro de Ruth. Hay lugares que se han abierto para llevar a cabo novelas en forma de obras de teatro que ha dejado muchas ganancias financieras, hermano, solo por actuar como en este libro lo narra. Sin embargo, nosotros como iglesia comprendemos que el libro de Ruth no es una novela. Aunque parezca un libro muy sentimental y un libro que puede llamar nuestra atención, algo similar a como cuando vemos una novela, lo que nosotros vemos en el libro de Ruth es una realidad, es un acontecimiento histórico que se llevó a cabo. No nació en la mente del hombre, no fue un invento para llamar la atención de una audiencia, no. Dios permitió que el contexto de todo el libro de Ruth se llevara a cabo para mostrar una sola cosa, y es que Dios es soberano de principio a fin, y Él ha cuidado la simiente desde el inicio hasta el final. Y precisamente, hermanos, cuando uno estudia el libro de Ruth, si hay algo que nos vamos a encontrar en cada sermón que vamos a predicar, es el Evangelio. No podemos desconectar el libro de Ruth con Cristo. Y alguien podría decir, hermano, ¿y qué tiene que ver Ruth con Cristo? Si Ruth fue en el Antiguo Testamento, en un tiempo pasado, Cristo viene en el Nuevo. Precisamente todo el libro de Ruth nos narra esa conexión con un Redentor que habría de venir.
Y eso es precisamente lo que el libro de Ruth narra. Hermanos, pero es importante para poder comprender el libro de Ruth, conocer el contexto histórico. No podemos tomar el libro de Ruth y sacarlo de los otros 65 libros de la Biblia como que si no hubiera una conexión con más nada. Cuando nosotros leemos la historia que se desarrolló en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel, nosotros debemos conocer de que Dios había libertado un pueblo, y eso está en el Éxodo. A partir de allí, el pueblo de Israel era conducido por Moisés. Moisés muere y luego queda Josué. Y cuando nosotros vamos a la ley, precisamente, hermano, cuando nosotros vamos al capítulo 26 de Levítico, cuando Dios le da la ley a Moisés, Dios hace una promesa grandiosa para el pueblo de Israel, pero al mismo tiempo declara unos juicios para ellos en caso de que se fueran tras los dioses paganos. El Dios del cielo, por medio de Moisés, le dice: si ustedes son obedientes, yo voy a bendecirlos. Yo voy a hacer que ustedes prosperen. Yo voy a permitir que el pan abunde. Y de hecho, cuando usted lee Judá, en el original es tierra de pan. Dese cuenta cómo era conocida el lugar de Judá de Belén. Era la tierra donde fluía el pan. Cuando alguien decía voy a Belén, estaba diciendo voy a la tierra donde abunda el pan. Sin embargo, hermanos, la desobediencia pudo cambiar las cosas. Cuando nosotros vamos leyendo todo el contexto en el Antiguo Testamento, llegamos al tiempo de Josué, donde Josué dice: yo y mi casa serviremos al Señor. Y él les dice al pueblo: elijan usted qué quieren. Lo cierto es que luego de la muerte de Josué, Dios comienza a levantar a los jueces de Israel. Y cuando usted comienza a estudiar la historia de los jueces, se da cuenta que la mayoría de ellos comenzaron a desviarse del camino que Dios había establecido. Al punto que cuando uno llega al último verso del libro de Jueces, el último versículo del libro de Jueces, dice lo siguiente, y vea lo que dice: en aquellos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Si nosotros llevamos estas palabras al lenguaje de nosotros, al lenguaje cultural de nosotros, suena como: en aquellos días no había gobierno en ese lugar, no había nadie que diera directrices, y cada uno del pueblo hacía lo que le venía en gana. Y cuando nosotros pensamos en ese contexto de hacer lo que se venía en gana, era que ellos habían adoptado la cultura de los dioses extranjeros. Ellos habían dejado al Dios de Israel para seguir a los dioses falsos. Sin embargo, hermanos, nosotros, como está en el libro de Levítico capítulo 26, Dios había dicho: si ellos se van tras los dioses extraños, los dioses extranjeros, Dios enviaría juicio a la tierra donde fluía el pan. Y precisamente, hermano, el libro de Ruth se desarrolla durante este tiempo. El libro de Ruth es escrito en el tiempo de jueces, en los acontecimientos que ellos estaban viviendo. Y es por esa razón, hermano, que yo quiero que vayamos a nuestro primer encabezado, que nos va a conectar con el libro de Jueces, para que podamos entender todo lo que está aconteciendo en el entorno del libro de Ruth. Y ese primer encabezado que he titulado: el efecto de abandonar la gracia. Grábese eso: el efecto de abandonar la gracia. Y el primer verso del libro de Ruth comienza diciendo lo siguiente. Vea cómo comienza: aconteció que los días que gobernaban los jueces. Automáticamente eso nos conecta con lo que está aconteciendo en Belén, en la tierra de pan. Los jueces estaban gobernando, había idolatría, había pecado. Y lo que podemos concluir con esta primera parte que hemos entrado es que Belén se encontraba en una fuerte escasez de pan.
lo que obligó a un hombre de Belén, como lo vamos a leer a continuación, a abandonar ese lugar. Por eso dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y no en la tierra general, en la tierra de Belén. Y dice lo siguiente, y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab, y dice, él y su mujer y los dos hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer era Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Yo quiero que usted preste mucha atención cómo comienza la narrativa del libro de Ruth. Comienza narrando la historia de un hombre llamado Elimelec, el cual pertenecía a los habitantes del pacto de Dios. Ellos eran parte del pueblo de Israel. Ellos eran de Judá. Dios había entrado en un pacto con su pueblo. A pesar de todos los juicios que estaban pasando, Dios seguía en pacto con su pueblo. Pero en este contexto, nosotros nos damos cuenta que Elimelec tomó una decisión. Lo cierto es que cuando leemos estos versos que acabamos de leer, nos damos cuenta que quien escribe o narra la historia del libro de Ruth, 2 veces nos habla de Belén y 2 veces nos habla de Moab. Para que tengamos una comprensión de lo que es Moab, Moab era la tierra enemiga de Israel. Ellos habían caído en el terreno de la idolatría. Dios había declarado juicio sobre ellos. Ellos habían caído en el entorno de la pecaminosidad libertaria. Ellos hacían lo que le venía en mente. Y cuando nosotros vemos a Elimelec que toma esta decisión, lo primero que podemos decir es, Elimelec dejó la tierra bendita donde estaba el pan de Dios para ir a un lugar donde había idolatría. Vea cómo la historia no se queda con nada. Y lo que nosotros podemos ver, hermano, es que en estos primeros versos Dios permite que nosotros podamos darnos cuenta de las decisiones que puede tomar un hombre en su desesperación. Si hay algo que tenemos los seres humanos es que somos impacientes, todo lo queremos rápido. Nosotros nos molestamos cuando las cosas no salen como nosotros las esperamos. Y más cuando alguien toca nuestro bolsillo. Más cuando el hambre toca nuestra puerta. Lo cierto es, el Dios de Israel era un Dios verdadero. No era un Dios de mentira. Él había derramado juicio contra Belén. Pero sin embargo, el Dios que derramó los juicios era un Dios que también estaba dispuesto a cuidar y proteger a aquellos que habían creído en Él. La hambruna pudo hacerse presente, pero el servicio de Dios a su pueblo también pudo hacerse presente. Pero ¿qué vemos en el contexto? Nosotros vemos que este hombre Elimelec toma una decisión apresurada, pero quiero que vean lo que este hombre hace. Toma una decisión de sacar a su familia del lugar donde habitaba Dios a pesar de los juicios. Él decide abandonar la tierra de Belén, sacar a su esposa, sacar a sus 2 hijos y llevarlo a la tierra de Moab. Elimelec, la desesperación del pan, lo llevó a ir a tierra enemiga. Lo que Elimelec estaba haciendo era abandonando el lugar donde estaba el pacto de gracia para irse a un lugar que estaba todo lo contrario a donde estaba la gracia. Y cuando nosotros miramos a Elimelec, podemos caer en un juicio de decir, ¿cómo este hombre pudo dejar a Dios para seguir otra corriente? Pero déjeme decirle algo. La vida de Elimelec es el ejemplo de la humanidad entera, tratando de caminar a espaldas del Dios Todopoderoso. Elimelec decide llevarse a su familia a estos lugares. Pero yo quiero que usted se dé cuenta de lo que va a acontecer, porque
Por eso coloqué en el título el efecto de abandonar la gracia, porque muchas veces nosotros podemos llegar a concluir de que, bueno, tomo una decisión y si hay un efecto, al final Dios es un Dios de misericordia. Yo asumo los efectos. Y lo que nosotros vamos a ver en el contexto del verso 3 es precisamente el efecto de una decisión que tomó Elimelec. Y yo quiero que vaya allí al verso 3, porque dice lo siguiente: y murió Elimelec, marido de Noemí. Lo cierto es que Elimelec llegó a la tierra de Moab y ahora la muerte lo alcanzó. Lo primero que podemos darnos cuenta ahora es que Elimelec dejó a su esposa viuda y dejó a sus hijos huérfanos. Vea la decisión cómo comienza. Abandonar el camino del pacto de gracia para seguir un camino completamente distinto, ahora tuvo un efecto no sobre la vida de Elimelec, sino también sobre la vida de su familia. Y así actúan las malas decisiones. Muchas veces nosotros accionamos en alguna decisión creyendo que esta no tendrá un efecto en nuestras vidas. Pero sí, tiene efecto en nuestras vidas y tiene efecto en aquellos que están bajo nuestro cuidado. Por eso cada vez que se va a tomar una decisión, debemos evaluar el efecto que ésta tendrá, no solo sobre mí, sino sobre aquellos que están bajo mi cuidado. Pero no queda todo hasta allí. Elimelec, marido de Noemí, murió y quedó ella con sus 2 hijos. Pero la narrativa de Ruth nos sigue diciendo efectos que tiene la decisión de Elimelec. Dios había prohibido al pueblo de Israel, precisamente a la tierra de Belén, a que ellos no podían unirse con tierras enemigas. Ellos tenían que estar unidos a la misma gente que era del mismo pueblo de ellos. Pero vea la decisión de Elimelec. Al sacar a sus hijos de la tierra del pacto de gracia, los lanza en la tierra de Moab. Y ahora vea lo que dice. Dice el verso 4. Los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. Y vea cómo el libro de Ruth no esconde eso. El libro de Ruth pudo haber dicho, los hijos de Elimelec tomaron mujeres y listo, sigue la historia. Sin embargo, el libro de Ruth nos resalta como un clímax la palabra moabita. Así que el efecto de la desobediencia de Elimelec ahora está presente en la vida de Quelión y Malón. Ahora está ese efecto allí. Lo cierto es que ellos tomaron mujeres moabitas. Y lo más probable es que al tomar mujeres moabitas, tuvieron que adoptar la doctrina de los moabitas. Normalmente los moabitas, cuando iban a entregar a sus hijos, los hacían entrar en pacto a aquellos maridos y le decían, yo te entrego a mi hijo o a mi hija si tú adoras los dioses que nosotros adoramos. De lo contrario no puede. Lo cierto es que el efecto de las malas decisiones de Elimelec ahora habían llevado a sus hijos al camino de la idolatría. Ahora habían llevado a sus hijos al camino donde estaban bajo el juicio divino de Dios, porque si hay algo que hacía Dios, aborrecía la idolatría. Ellos tomaron estas 2 mujeres y el nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Lo cierto es que ellos habitaron, dice allí el contexto, unos 10 años, pero aconteció algo también durante ese tiempo. La Biblia nos narra, y murieron también los 2, Malón y Quelión, quedando así las mujeres desamparadas de sus 2 hijos y de su marido. Hermanos, vea todo el efecto que tuvo la decisión de Elimelec. Vea todo el efecto que trajo haber abandonado el pacto de gracia, haber dejado a Dios. Lo primero que vemos es la muerte del padre. Lo segundo que vemos es la viudez de esta mujer que en un tiempo estaba en el pacto de gracia. Luego vemos a los hombres
uniéndose a mujeres extranjeras, pero luego vemos a mujeres quedando viudas. Ahora tenemos 3 mujeres viudas llenas de pobreza y sin esperanza. Así estaba el problema. Y esto lo podemos ver como la desgracia que pudo caer sobre estas 3 mujeres. Y cuando decimos la desgracia, es la gracia de Dios había sido quitada de estas mujeres gracias a las decisiones que tomaron aquellos hombres. Hermanos, esto tiene un efecto. El tomar decisiones a la ligera, el tomar decisiones sin tomar en cuenta la sabiduría de Dios, el tomar decisiones abandonando el lugar donde habita Dios, tendrá un efecto sobre nuestras vidas si no prestamos atención. Yo quiero leer lo que decía un comentarista. Algo que decía un comentarista sobre esto era lo siguiente: toda desobediencia tiene su costo. Toda desobediencia tiene su costo. El pueblo de Dios necesita entender que hay consecuencias por el pecado. Aunque los creyentes han sido liberados del pecado por la obra de Cristo, todavía hay resultados temporales por la desobediencia a Dios y a la palabra. Elimelec y su familia son parte del pueblo de Dios, pero cuando la dificultad golpeó sus vidas, ellos abandonaron el lugar del pacto. Moab fue su destino. Ellos prefirieron huir de las alas del soberano Dios para irse a los dioses paganos. Y eso hace el pecado. Esta acción de Elimelec, hermano, no pasó desapercibida. Allí vino la muerte, allí vino la viudez y allí vino la pobreza. Pero nos damos cuenta, hermano, cómo comienza la narrativa de este libro. Una familia completamente en desgracia, solo por tomar una mala decisión, haber dejado al Dios de Israel. Dese cuenta, todo este contexto que nosotros vemos acá, o estas riquezas de sabiduría de lo que está aconteciendo acá, Dios permite que quedaran allí, no solo para que conociéramos la historia de Israel, sino para que usted y yo como creyentes podamos entender que las malas decisiones tienen un efecto. Sí lo tienen. Y me llama mucho la atención, hermano, porque hay un contexto en el libro de Juan. Cuando uno lo lee, precisamente está en el libro de Juan capítulo 5, verso 14. Dios sanó a un hombre. Y luego le dice, vete y no peques más, porque si no vendrá otra cosa peor. El problema es que muchas veces algunas personas no entienden y que tergiversan el tema de la gracia, es creyendo que aunque Cristo ya los ha salvado, ninguna consecuencia tendrá el pecado sobre nuestras vidas. Y yo quiero que tenga presente, nosotros fuimos alcanzados por la gracia del Señor. Somos salvos por su misericordia, por su amor, pero nos llamó a un caminar santo, lo que significa abandonar el pecado. Y cada vez que un hombre o una mujer se involucra en el pecado deliberadamente, al igual que Elimelec, al dejar la gracia, eso tendrá un efecto sobre su vida. Lo tendrá. Dios no pasa desapercibido ninguna de estas cosas. Y hermanos, y alguien puede justificar a Elimelec y decir, bueno, también tenemos que entender a Elimelec. Quizás él estaba desesperado por su familia. Quizás el hambre estaba tocando su corazón y la desesperación lo llevó a huir de la tierra de pan. Pero déjeme decirle algo. Elimelec no es el único que se encontró en situaciones como esta. Cuando nosotros vamos al libro de Habacuc, nos damos cuenta que algo similar estaba pasando en el tiempo de Habacuc.
Pero yo quiero que usted vea las palabras de Habacuc, porque él dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, dice Habacuc, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza. Elimelec pudo usar las mismas palabras. Sin embargo, Elimelec prefirió huir de la presencia del Señor, seguir su propio camino. Prefirió huir al pecado, prefirió ir a dioses paganos, arrastrar a su familia a las malas decisiones que él había tomado. Pero déjeme decirle algo. Todo esto tuvo un efecto. Cuando usted lee la historia de Ruth, el primer capítulo comenzando, o la primera parte del libro de Ruth, debería llevarnos a reflexionar sobre las decisiones que tomamos cuando nos alejamos de Dios. Todas estas tendrán un efecto. Pero hay algo especial, hermano, que siempre escuchamos cuando nuestro hermano Ángel y nuestra hermana Linda cantan. Hay un cántico que dice que aunque nuestros pecados y nuestras faltas sean muchas, la Biblia dice que su gracia es mayor. Y esto es importante, porque pudimos ver el efecto de abandonar la gracia. Pero escuche esto, Dios pudo haber dejado la historia hasta allí, y era justo. Dios pudo haberle quitado la vida a Elimelec, a Ruth, a Noemí y la familia completa, y usted y yo no nos enteramos de nada. Pero déjeme decirle algo. En el contexto de este libro de Ruth, Dios quiere mostrar el efecto del pecado, de abandonar la gracia, pero también quiere mostrarnos la gracia con hombres pecadores, con mujeres pecadores que no merecen nada. Y eso es lo que vamos a ver en nuestro segundo encabezado, al cual he titulado La fidelidad inquebrantable de la gracia. Hermanos, cuando yo digo la fidelidad inquebrantable de la gracia, me estoy refiriendo a la fidelidad del Dios de la creación. A eso me estoy refiriendo. Elimelec y toda su familia merecían ser enjuiciados, merecían morir, merecían que allí terminara todo. Sin embargo, el verso 6 nos narra la luz de la esperanza. En el verso 6, y es importante, porque en este preciso texto, hermano, nos damos cuenta que cuando todo estaba terminado, cuando tenemos a 3 viudas por allá sin esperanza, cuando vemos a 3 mujeres que no tenían sustento, no tenían abrigo, no tenían nadie que le ayudara, precisamente ahí apareció el Señor. Y eso nos recuerda nuestras vidas. Cuando tú y yo estábamos como estas 3 mujeres, sin esperanzas, habíamos perdido todo, apareció el rayo de esperanza llamado Jesucristo. Lo cierto es que el verso 6 dice de la siguiente manera: todo está perdido, pero dentro de lo perdido aparece este hermoso texto. Entonces se levantó Ruth con sus nueras y regresó de los campos de Moab. Vea, y ese se levantó tiene que ver con la tristeza, tiene que ver con el dolor, tiene que ver con la falta de esperanza, y de allí se levantó ella con sus nueras, se levantó de los campos de Moab. Pero hubo algo que llevó a Ruth, a Noemí y a esta mujer Orfa a ponerse de pies y poder ver un rayo de esperanza cuando todo estaba perdido. Y precisamente el texto lo dice: porque oyó que en el campo de Moab, que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Todo estaba perdido.
Pero de repente, en medio del dolor y en medio de la tristeza, se escucha por allí alguien que dice: mira, la tierra de Belén, la tierra donde habita el pan, que había sido sacudida por los juicios de Dios, ahora Dios se ha hecho presente, Dios los ha visitado, Dios comenzó a fluir a favor de Belén nuevamente, y eso despertó las esperanzas de una mujer como Noemí, que estaba completamente perdida. Hermanos, si nosotros miramos este contexto, nos damos cuenta que lo que está aconteciendo allí en Moab, al ver la luz de la esperanza, tiene una similitud a la manera como tú y yo, Dios nos iluminó por medio de su Espíritu Santo para que pudiéramos ver la luz del Evangelio por medio de Cristo. Ellas se levantaron. Ellas se pusieron de pies. Todo estaba perdido. Muerte de los esposos, 3 viudas, pobreza, trabajo pesado, falta de alimento. Pero de repente escucharon: alguien ha visitado la tierra del pacto. Y ese era el Dios Todopoderoso. Noemí escuchó que Jehová, el Dios de ella que había abandonado, estaba presente en la tierra de Belén, tierra de pan, lugar que ella abandonó. Ahora, hermanos, en medio de este caos, Dios estaba mostrando compasión y misericordia, y esto es hermoso, porque el libro de Ruth no solamente muestra el atributo de la soberanía de Dios, como Él está controlando la historia y todo lo que existe. Vemos al Dios del cielo manifestando misericordia y compasión con alguien que no lo merecía. Eso es la gracia de Dios. No lo merecía. Ellas debían haber muerto por idólatras, por abandonar el pacto. Sin embargo, la gracia de Dios se hizo presente como ese rayo de luz. Hermano, esto es grandioso, lo que está haciendo nuestro Dios. Porque esto que está pasando nos recuerda precisamente lo que Pablo le dijo a los Éfesos en el capítulo 2, verso 12 y verso 13. ¿Qué dijo Pablo? Voy a leerlo. En aquel tiempo estabas sin Cristo, dice Pablo, y estabas alejado de la ciudadanía de Israel, y estabas ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Pero ahora, por medio de Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. ¡Qué hermoso! Así estaban estas mujeres, sin esperanza. No había nada en su vida. Todo estaba vacío. Había oscuridad. Pero la luz de Cristo se acercó a Belén para traer esperanza sobre mujeres que estaban perdidas. Hermano, la gracia del Señor es inquebrantable. El efecto de abandonar la gracia trajo una consecuencia. Sin embargo, Dios no se olvidó de su pacto. Dios pudo haberlo abandonado, pero Dios no es hombre para mentir. Dios había entrado en pacto con su gente, y dentro de ese pacto ahora lo vemos cumpliéndose en la vida de esta mujer llamada Noemí, trayendo esperanza cuando ella no la tenía. Hermanos, así es nuestro Dios. Un Dios de compasión, un Dios de misericordia, un Dios que a pesar de nuestra maldad va hasta donde nosotros estamos para rescatarnos, para traernos hacia Él. Qué tierno es nuestro Dios, que nos cuida, que nos guarda, que nos protege y no nos deja en el olvido aunque lo merecemos. Ese es Dios. Ese es el Dios de la Biblia, el Dios de toda esperanza, el Dios de la grandeza. Ahora, hermanos, la esperanza ha llegado a Noemí, pero ellos debían tomar una decisión. Ellas tenían que tomar una decisión. La decisión era arrepentirse de lo que estaban haciendo, a donde se habían ido, para nuevamente retornar al lugar de donde nunca debió haber salido. Y ese tercer encabezado lo he titulado: el retorno a la gracia.
Hemos visto el efecto de abandonar la gracia. El segundo punto es la gracia inquebrantable de nuestro Dios, ¿verdad? Y el tercer punto es el retorno a la gracia. Y eso es lo que vamos a ver, porque estas mujeres ya vieron la luz. Ahora ellas van a tomar unas decisiones. Pero quiero que tengamos en cuenta algo, hermanos. El hecho de que Noemí estuviera más de 10 años en ese lugar dejó secuelas en su vida. Si tú y yo, viéndolo desde nuestro ángulo, al escuchar que Belén, Jehová se hizo presente, la conclusión tuya y mía en este momento al leer esto es salir corriendo a la tierra de pan. Pero quiero que sepa algo. Fueron 10 años que marcaron la vida de Noemí. No era fácil sacar una cultura, una costumbre, dioses paganos y todas aquellas cosas que ellos habían adoptado para regresar a un Dios que ellos habían abandonado. Tenía que ser una decisión sólida. Tenía que ser una decisión llena de fe, llena de arrepentimiento, llena de verdad, apartada de la maldad. Y eso es precisamente lo que vamos a ver en este último encabezado. Porque desde el verso 7 en adelante nos narra el contexto del regreso de Noemí a la tierra de Belén. Y dice lo siguiente: salió pues del lugar donde había estado, que era Moab, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volver a la tierra de ¿dónde? La tierra de Belén. La decisión está tomada. Regresamos. Necesitamos retornar al lugar de Dios. Eso es lo que nos está narrando la historia de Ruth. Pero como les dije hace un momento, fue tanto el efecto de Moab en la vida de Noemí que a pesar de ver la luz de la esperanza, las secuelas de su amargura estaban bloqueando el plan redentor que tenía Dios. Eso hace el pecado. Nos hace volvernos estorbos en el proyecto divino de Dios. Cuando tú y yo, amado hermano, nos volvemos soberbios, cuando tú y yo, amados hermanos, nos llenamos de amargura, no nos convertimos en un medio de gracia, nos convertimos en un estorbo para que Dios pueda llevar a cabo lo que Él quiere hacer con nuestras vidas. Noemí se estaba convirtiendo en el estorbo para que el plan redentor se llevara a cabo. Y veamos lo que sigue aconteciendo, porque el verso 8 vemos el efecto de la amargura de Noemí. Dice lo siguiente: y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Vea lo que está diciendo. Ellos habían decidido ir a la tierra de Belén. Ellos estaban dispuestos a renunciar al Dios pagano para irse al Dios de Israel. Pero una mujer llena de amargura comenzó a decirle: no, vuelvan a sus casas, no vengan a Belén, no vengan al Dios de la esperanza, no vengan al Dios de la creación, vuelvan a su tierra, vuelvan a hacer lo que ustedes saben hacer, vayan a la casa de sus padres, vayan a adorar sus dioses. Eso estaba haciendo la amargura de Noemí. ¿Y sabe qué es lo más sorprendente de todo? Que Noemí sabe el efecto que ha tenido haber dejado a Jehová. Y ella en su amargura se atreve a decirle: Jehová haga con vosotros misericordia. ¿Cómo vas a hablar de las misericordias de Dios cuando abandonaste a Jehová y viste el efecto del pecado? Ella debió haberle dicho: vámonos. Porque el dejar al Dios del cielo tuvo un efecto. Estamos donde estamos por el efecto de haber dejado al Dios del cielo. Volvamos a Jehová. Pero ella no, ella adorna todo. Y le dice: regresen, vayan a la tierra de la idolatría y que el Dios del cielo las bendiga. Esos son 2 pensamientos contradictorios. Esos son 2 pensamientos que chocan.
Dios no puede bendecir al que está en idolatría, pero Noemí en su amargura creía que Dios podía aplicar misericordia viviendo en Moab, en tierra de idolatría. Y así suele pasar muchas veces. Hay gente que cree que Dios puede bendecir sus vidas practicando el pecado, viviendo impíamente. Pero el libro de los Salmos nos dice, Jehová está airado todos los días contra el pecador. Y dice que ha desenvainado su espada para matarlo y destruirlo. No me digas que Dios está contigo cuando eres enemigo del Dios del cielo. Hermanos, suele pasar que a veces hay personas como Noemí. Le dicen a aquellos que caminan a espaldas de Dios, Dios está contigo. Dios no está contigo. Dejar la gracia de Dios te hace enemigo de Dios. Te hace enemigo. Y eso era lo que estaba diciendo Noemí. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Y ella sigue diciendo, os conceda Jehová que halléis descanso. ¿Cuál descanso puedes encontrar en una tierra de idolatría? ¿Qué descanso puede haber fuera del camino de la gracia? ¿Qué descanso puede encontrar el pecador en este mundo pagano alejado de Dios? No hay descanso para los que están fuera de la gracia. Solamente un pensamiento en la mente de una mujer amargada puede creer que Dios bendice a aquellos que caminan a espaldas de Jehová. No, no se puede. Y ella le dice, conceda a Jehová que haya descanso, cada una en la casa de su marido. Y luego la besó. Ella estaba espiritualizando el momento. Y ellas alzaron su voz y lloraron y dijeron, ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo. Ellas estaban dispuestos a ir a la tierra donde estaba la bendición. Pero la amargura le decía, no vayan, no lo hagan. Hermanas, hermanos, la terquedad de la amargura puede ser un estorbo. Escuche eso. La terquedad de la amargura puede ser un estorbo. Y ve ahora, hermano, porque ellas habían decidido irse con ella. Pero Noemí decía no. Ella sigue insistiendo, no. Y le dice, y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? Y ahora ella comienza a entrar en ese sentimentalismo. Mira, ¿acaso ustedes van a esperar que yo tenga otro hijo? ¿Acaso ustedes tienen esperanza? Aún si yo lo tuviera, ya yo estoy vieja. No hay esperanza si van a esperar por mí. Pero ellas no necesitaban a hijos de ella. Ellas necesitaban era el Dios de Israel, hermano. Es Él el que lo hace todo. Ella decía, ni siquiera tengo ya marido, ni esperanza tengo. Lo cierto es, hermano, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y vea lo que aconteció. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Yo quiero que vea el efecto de la amargura que tiene sobre Orfa. Lo de Noemí. Orfa decide regresar. Y vea lo que va a decir Noemí en este contexto. Esto es una locura. ¿Cómo una mujer que está usando el nombre de Dios va a mandar a estas nueras al mundo pecaminoso? Verso 15. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo. ¿Y a qué más? Y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Qué amargura, hermano. Qué sorprendente cómo el pecado puede quitarte la esperanza. Qué sorprendente cómo el pecado puede volverse un estorbo para que tú puedas ver la esperanza que se está mostrando en Belén.
Ella confiadamente pudo haber dicho, vamos, ha nacido la esperanza en Belén, Jehová ha visitado, pero ahora la vemos diciendo, vete, ya Orfa se fue a su tierra, ya se fue a sus dioses, vete tú también a tus dioses. Amargura, el pecado te ciega, te hace creer que lo que es incorrecto es correcto, te hace creer que las decisiones que toma son las correctas. El pecado lo hace. Hermanos, qué locura. Pero escuche algo. Cuando yo leía esto de Noemí, me acordaba de Pedro. Me acordaba de Pedro porque Pedro estaba en la barca y le dice, Señor, permíteme que yo vaya allí donde tú estás. Nos narra la Biblia que mientras miraba al Señor, todo iba bien. Pero en el momento que su fe menguó y quitó la mirada de la esperanza que está en Cristo, dice que comenzó a hundirse. Cuando tú lees el verso 6, ves a Noemí llena de esperanza. Pero cuando comienzas a transitar en el 7, 8, 9, 10, ves a Noemí caer en la desesperanza. Ese es el efecto del pecado. El pecado nos lleva a quitar la mirada de las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Pero quiero que sigamos leyendo, porque lo que vamos a ver a continuación es la conversión de una mujer idólatra que marcó la historia. ¿Sí? Ruth, una mujer idólatra, dioses paganos, tomó una decisión. Y eso hace el convertimiento. Escuche esto. El convertimiento no es venir a la iglesia. El convertimiento no es cargar una Biblia en la mano. Sí, porque ahora los evangélicos creen que porque cargan una Biblia son evangélicos. Y aquellos que no la cargan no lo son. Ese es el concepto que tienen algunos. Lo cierto es que cuando nosotros pensamos en la conversión de alguien, es bueno pensar en Ruth. Porque esta mujer idólatra, vea lo que le va a responder a Noemí. Vea el efecto de la fe en el corazón de alguien que se ha convertido. Respondiendo Ruth, y eso está en el verso 16. Ruth dice, no me ruegues que te deje. Y no me ruegues que me aparte de ti. Porque a donde quiere que tú fueres, iré yo. Y donde quiere que vivieres, allí yo viviré. Y vea estas palabras gloriosas. Tu pueblo será mi pueblo. Tu Dios será mi Dios. Ella está diciendo, el Dios del pacto de Israel, que es tu Dios, se convertirá en mi Dios, porque yo abandono mi Dios pasado. Eso está diciendo Ruth. Conversión. Todas mis costumbres, todo mi pasado, todo lo que yo hacía, mi pecaminosidad perversa, la manera de conducirme, mi cultura, todo lo entierro para seguir al Dios al que tú sirves. Eso estaba haciendo Ruth. Tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, yo moriré. Y allí seré sepultada. Y vea cómo dice, así me haga Jehová. Ella automáticamente luego de la conversión dice, yo pertenezco a Jehová, que Él haga conmigo lo que tenga que hacer. Eso hacen los convertidos. Renuncian a su vieja vida para convertirse al Dios Todopoderoso. Abandonan su vieja vida, abandonan su pasado, abandonan su buena manera de vivir para vivir una verdad del Evangelio. Nada superficial. Hermanos, y ella dice, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotros dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella,
no dijo más. Noemí dijo: acepto la conversión de esta idólatra. Acepto el cambio de naturaleza que Dios ha efectuado de forma en regeneración a esta mujer pagana. Al parecer la fe de Ruth como que era más grande que Noemí ahora. Qué hermoso. Hermanos, qué hermoso cuando Dios opera en el corazón del ser humano. Lo cambia. Lo cambia completamente. Pero no todo queda allí. Ellas llegaron a la tierra del pacto. Y el verso 19 nos los narra porque dice: anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron ¿a dónde? A Belén, tierra de pan. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían: ¿no es esta Noemí? La gente la reconoció. Y vea el arrepentimiento, la culpabilidad que sentía Noemí. Y ella respondió: no me llames Noemí, llámame Mara, porque es grande amargura, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Ruth reconoció: mi pecado, la amargura que ahora tengo, es producto de mi maldad. Y el Dios del cielo me ha enjuiciado por no hacer las cosas correctamente. Hermanos, es sorprendente todo esto. Pero en el verso 21 Noemí dice algo que nos da una luz grandiosa para entender dónde estuvo el pecado de Elimelec. El verso 21 dice: yo me fui llena. ¿Cómo se fue Noemí con su familia cuando salió? Lleno. Dios estaba con ellos. Ellos habían sentido que Dios estaba con ellos, pero no era suficiente eso. Y así opera el pecado. Dios nos ha bendecido. Dios ha mostrado fidelidad con nosotros. Dios nos ha cuidado. Dios nos ha sustentado. Pero no, yo quiero más. Yo creo que Dios está siendo egoísta con lo que está haciendo conmigo. Yo quiero más. Noemí está diciendo: cuando yo salí de Belén, a pesar de la hambruna y la persecución del dolor que había, yo me fui llena. Yo estaba llena allí. Pero una vez que yo me fui, pero Jehová me ha vuelto ¿cómo? Con las manos vacías. Yo estaba bien en Belén. Yo estaba bien a sus brazos. Yo estaba bien en el pacto. Yo estaba bien bajo las alas del Todopoderoso. Pero no sé, la soberbia de más, la soberbia de amar este mundo, el pecado pecaminoso, hermano, que nos arrastra a este mundo, había llevado a Elimelec a la tragedia en la que puso su familia. Elimelec había dejado de ser agradecido. Quería más. Ella dice: yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Dice ella. Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí. El Todopoderoso me ha afligido. Hermano, el pecado tiene efecto. Tiene efecto. Pero en medio de todo esto, hermano, la narrativa de Ruth, el final del capítulo 1, nos vuelve a recordar lo grandioso que es nuestro Dios. Dice el verso 22. Así volvió Noemí y Ruth, la moabita. Vea cómo la Biblia no descarta. La moabita, su nuera con ella, volvió de los campos de Moab, tierra de idolatría, y llegaron a Belén. ¿Cuándo llegaron? Al comienzo de la siega de la cebada. ¿Cuándo llegaron? En el momento que Jehová visitó Belén. Ellas no lo merecían, pero Dios las trajo. Qué hermoso nuestro Dios, hermano. Porque en este contexto vemos
la misericordia de nuestro gran Dios. Y quiero concluir con lo siguiente. Quiero concluir con lo que hemos dicho hasta ahora. Este primer capítulo, hermano, nos recuerda que dejar a Dios y apartarse de su gracia tiene un efecto negativo. No olvide eso. También nos recuerda que si hemos pecado y estamos sin esperanza, debemos recordar que hay un Dios que es fiel y misericordioso. Y por último, no dejemos que el pecado nos haga creer que no hay perdón y no hay esperanza como Noemí. Para nosotros hay esperanza, hermanos. Cristo es para nosotros lo que representa para Noemí la llegada de la siega. Esperanza. Cristo, recuerde por siempre a Cristo, es nuestra gran esperanza. Y fuera de Cristo no la hay. Así que si tú estás fuera de Cristo, eres un perdido sin esperanza y debes voltear tu rostro a la cruz y ver a aquel que pagó el precio del pecado para salvación y perdón.